esa parte. Muy bien, estoy con Alberto Bengolea, que ahora somos compañeros de cátedra. También. Tú sabes que enseñamos los dos el mismo curso en la universidad. Él con más experiencia que yo, porque yo soy cachimbita en la materia. Pero no te cortaron el pelo. Bueno, no me han cortado el pelo. Cachimbita, estoy enseñando por primera vez en la Facultad de Comunicaciones, ¿no? Y los dos somos profesores, así que ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosamari? Bueno, yo sé que vamos a hablar del PPC, que es una de las pasiones de Alberto Bengolea, la política, pero su otra pasión, pues, es evidentemente esa palabra de la que no podemos hablar mucho en estos días porque la gente te mira feo, así. El fútbol. Ah, yo quería decir la política. No. Eso siempre. Eso es normalmente. Estamos mal en el fútbol, mal en la política. A mí se me ocurre apasionarme con los dos temas más apasionantes, menos indicados para ser amigos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? Siempre te dicen, mira, si tú quieres tener un almuerzo familiar en paz... No hables de fútbol, de política, a mí me dejan sin tema. Claro, no hables de fútbol, no hables de política, no hables de religión. Bueno, ya. Sí, pues no tiene nada de qué hablar. A mí me dejaron sin Ahora, tema. hoy día se juega un partido... Hoy día juega Perú. Imagínate, en cualquier otra circunstancia de la vida, Alberto Bengolea, día de partido Perú, olvídate, está con la camiseta rojiblanca, con la matraca, ¿no es cierto? Y se estaba yendo, claro, sí, claro. Pero siempre. Sí. Pero digamos que tu día estaba dedicado al partido, a la cuando trabajaba en eso, claro. Hoy día juega Perú, ¿no? No están así tampoco, Rosamari. O sea, sí soy bien consciente que hoy día juega Perú. Pero yo sé. ¿Te da pena toda esta situación? Sí, ¿no? Sí, claro, me muero de pena, ¿no? ¿Pena es el sentimiento que tú crees que refleja o rabia? A ver, en el caso mío, un poco de todo, porque yo nunca me he creído dueño de la verdad, así que quiero por favor que se entienda bien lo que voy a decir. Pero hace mucho que vengo diciendo o sugiriendo algunas cosas que tienen que hacerse y que no se hacen. Y entonces, ayer lo decía en el Congreso de un debate que había, o sea, estamos fuera de este mundial y vamos a estar fuera del otro. Y fuera del otro también. Claro. Porque no estamos haciendo nada hoy para evitar que eso ocurra. Y lo que más rabia me da no solamente es que las autoridades no hagan nada, sino que el público no lo entienda. Y la gente cree que es un tema de... egos. Sí. No vamos al mundial porque este jugador es un creído. Y no vamos al mundial porque estos jugadores no meten. Y no vamos al mundial porque este entrenador no es bueno. Y no es verdad. No vamos al mundial para comenzar porque somos malos. O sea, lo normal es que gane el mejor. Y la selección peruana no es la mejor, pues. No es la culpa del árbitro, ni la del entrenador. No es así. Somos malos, ¿no es cierto? Exacto. O sea, el mejor le gana al peor. Eso es normal, ¿no es cierto? Así si es el amigo deporte. que está viendo... juega con un hermano y juega, normalmente gana el mejor de los dos, ¿no es cierto? O sea, esto es lo normal. Sí. Para que lo normal no ocurra, hay un montón de cosas que hacer. O sea, el fútbol es un deporte tan maravilloso que lo normal puede no darse, si es que haces bien las cosas. Y entonces hay un montón de cosas que hacer que nosotros no hacemos. Pero además, y esto es lo que más me duele, sí podíamos ser los mejores, de hecho ya lo fuimos antaño. Claro. Podríamos volver a hacerlo. Para eso hay que hacer un montón de cosas que nosotros no hacemos. Entonces, perdóname, si seguimos exactamente igual, nuestros resultados van a ser exactamente igual. Ahora, no van a cambiar. Hoy, estás en el Congreso, y hay algunas cosas, no muchas, pero algunas cosas que sí tendría que hacer, que el Estado sí tiene la obligación de hacer. Sí, sin duda. Y una de esas, por ejemplo, es restituir el curso de educación física. Por Dios, Rosamari, esa es mi bandera. Tengo ese pleito desde que pisé el Congreso. Cuando llegué al Congreso presenté el proyecto de ley y lo retiré, mejor dicho, no lo iba a presentar. No lo presenté porque me encontré con que Zenaida Uribe ya había presentado uno. Entonces dije, estupendo, vamos Zenaida, te apoyo. Y fuimos con todo y lo sacamos por unanimidad. ¿Y? Lo aprobó el Pleno por unanimidad. Y lo observó Yantumala. Por eso, después cuando Yanta viene y dice en una ceremonia con cámaras, ministra, quiero que haya educación física, yo, ¿cómo no estuve allí? Para decirle, oiga, fresco. Claro, lo que te dicen es, no está presupuestado. No, la excusa ¿cuál fue? Y yo lo entiendo, técnicamente está bien la observación, pero digo, obsérvalo y corrige. Claro, pues, claro. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se debate en el Pleno, Abu Gataz, de buena fe, también es un hombre vinculado al deporte, Daniel, dice, oiga, pero para que haya profesor de educación física en la primaria tenemos que darles presupuesto. Claro. ¿De dónde va a salir esta plata? Entonces dijo del canon, inclúyase la autorización para que se pueda utilizar el canon. Y ahí metimos la pata. Claro, pues porque iniciativa legislativa no tiene gasto. No solamente eso, no es solamente eso, sino que
como dice el Ministerio de Economía, y aquí técnicamente hay que darle la razón, no podemos pretender que los gastos corrientes que tienen vocación de ser permanentes se financien con canon, que es un recurso que puede haber o puede no haber. Cambiemos pues ese entonces, articulito, claro, pues, ¿no? entonces me senté después con la gente de Economía y les dije, bueno, entonces aquí lo que se necesita es plata, ¿la pueden poner? Sí, podría ser. Que Educación nos diga cuántas son las plazas, yo se las digo. Necesitamos 20.000 y tenemos 6.000, faltan 14.000. Hay que presupuestar 14.000 plazas, ¿ya? Bueno, sí, vamos a hacerla. O sea, no hay capacidad operativa en el Estado. No entiendo cómo la ministra de Educación no puede hablar con el ministro de Economía y decirle, mira, necesito tantas plazas, y él decir, acá está la plata, vamos a sacarlo. No lo hacen. Y entonces, claro, se plantea el tema en el Congreso, insistimos en el Congreso lo paran porque ya es bronca con el Ejecutivo, entonces la mesa directiva no quiere esa pelea. Ahora resulta que hasta la misma Senada deben haberle llamado la atención, ya está diciendo, no, pero ya se viene el cambio, ya se viene, ¿cuándo? O sea, necesitamos eso. Y eso es sintomático, porque en los 80 se retira el curso de educación física, se deja el presupuesto atrás, no hay profesores obligatorios. No significa que en su colegio, señora, de repente sí hay educación física. Hay el curso. Claro, hay el curso, pero no hay el profesor, probablemente no hay la plaza. Ya. Desde los 80. Y que nos vamos al mundial desde el 82. Yo no quiero justificarlo. Pero claro, yo no quiero justificarlo, ¿ya? Pero cuando se hacen este tipo de arreglos, es en una etapa de una crisis espantosa, en donde había que reprimir el Estado, había que retroceder, había que ajustar. No había plata, ¿no es cierto? Ya, eso yo lo puedo. Y me parece. Y yo no hubiera hecho ese recorte. Pero ya, entiendo que. Pero ¿ahora qué? Ahora, esto va dentro de una política mayor que el Estado no comprende, es decir, el Acuerdo Nacional dice que el presupuesto de educación debe ser el 6%. Estamos en 3% el año pasado, del PBI, entiéndase, ¿no? Entonces ahora vienen y nos aplauden y nos dicen, hemos subido el presupuesto para el próximo año de educación. Claro, ha subido todo, pero con respecto al PBI sigue siendo el 3%. Y el propio Acuerdo Nacional, con inteligencia, dice no solamente el 6%, dice además, para llegar al 6%, la obligación del Estado es subirlo 0.25 por año. Nada. La muerta, al Estado no le interesa. Entonces, claro, si no le interesa el tema macro, que es el tema educativo, ¿qué le va a interesar a los profesores de educación física? O sea, el problema central del Perú es educación, Rosa María. Es el tema central. No. Sin educación no hay inclusión social, no hay futuro. No hay nada. Si leemos los libros de historia vamos a encontrar, en fin, desde Grace, el guano, el caucho, vamos a encontrar la historia de un país de oportunidades perdidas. Perdidas siempre por corrupción y por falta de educación, por falta de convertir esas oportunidades en cosas reales. Y porque los que nos ven, los que nos oyen, los que nos siguen, los interesados en política, muchas veces construyen sus percepciones sobre la base de prejuicios, no sobre la base de realidades, como tú dices, ¿no? Entonces, en el fútbol, en la política, en todo, todos son prejuicios. Entonces, el primer piso tiene que estar puesto. Ayer mandó esta forma de decir una cosa que me sorprendió. Mira, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, ¿ya? Y tiene 200 jugadores de fútbol jugando afuera de Uruguay, con 3 millones de habitantes. Oye, allá comen igual que acá, van al colegio igual que acá. Comen un poco mejor que acá. No, comen mejor, eso es verdad. Hay más proteína, más carnecita, más chanchito, más vaca, lo que tú quieras. Pero acá hay pescado, podríamos comer otra cosa, ¿no? Sí, pero no tenemos esa cultura alimenticia tampoco. Claro. Acá tenemos la cultura alimenticia, con todo respeto, de mistura. O sea, qué rico, sabrosito, pero no alimentarnos bien. Claro. En Uruguay se alimenta pero mejor. Suponte que podríamos mejorar eso, ¿ya? ¿Por qué no tenemos 400 jugadores de fútbol? Por 20. Muchas razones. Ahora, 20. Por muchas razones. Pero la básica, que es lo que quiero que quede como mensaje, no es que Alberto Bengolea esté proponiendo educación física para poder llegar al Mundial. Eso sería una consecuencia de... si tuviésemos educación física, construimos el piso para tener mejores ciudadanos, para prepararnos mejor hacia el futuro, no, obviamente, para tener mejores seres humanos y como consecuencia, seguramente mejores deportistas y gente que tendrá, ya hablando del tema del fútbol en concreto, porque también hay una gran confusión, porque se habla de educación física y el fútbol y el entrenador, aguanta. Educación física no es deporte. No. Son cosas distintas. Es la previa, digamos. Es la previa. Es primaria. Además, usted la pedía para primaria. Cuando los chicos, esto es para chicos, supongo, cuando van a previar, esto es igual, ¿no es cierto? La educación física es la previa. Están ahí previando. Claro. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, el que viene el técnico, ¿no es cierto? El entrenador y dice, a ver, yo soy entrenador de softball. A ver, ¿quiénes tienen condiciones? Estos 2 chicos tienen condiciones. Y comience a trabajar con ellos, tengan la base física elemental, ¿no es cierto? Para poder comenzar a practicar una disciplina deportiva. 11, 12 años, cuando pasas a primero y media, ya entras al deporte. Coordinación, todo el trabajo motor, un ejemplo, sin ganas de ofender, pero vamos a hablar para que se entienda. Andrés Mendoza es un chico con enormes condiciones para jugar al fútbol. Llegó inclusive a jugar en el extranjero, llegó hasta la selección nacional. Claro, todos recordarán que en partidos claves tiene la pelota 20 centímetros del arco y la tira afuera. Y uno dice,
pero este chico con las condiciones que tiene, ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, no es cierto? A ver, lo miras correr y dices, algo tiene en su carrera, ¿no es cierto? Ahí hay un tema básico de falta de base. De coordinación pero sin motora duda, del niño. Exacto, ¿no es cierto? Claro. Eso es falta de base. Esas cosas tenemos que hacer. Claro. Y luego ya venimos al segundo piso, que es ya el deporte propiamente dicho. Sí. Me dicen, habían campeonatos escolares, campeonatos muy activos, competencia, porque el deporte es competencia y es lindo que así sea porque la gente aprende a ganar y aprende a perder, cosa que es muy útil para el resto de su vida. Aprende a respetar una autoridad, todas las cosas buenas que reglas. Exactamente. Aprende que las cosas tienen una consecuencia, claro. Si voy a faltar a la regla me va a caer, ¿no es cierto? Aprendo a respetar, como tú bien dices, a ganar, a perder. Aprendo que si pierdo y quiero ganar, lo que tengo que hacer no es picarme ni llorar, es trabajar el doble y ver en qué me equivoqué para después volver y decir hay revancha. Ahora no me ganas. Aprendo a hacer equipo, que es dificilísimo en el Perú. Bueno, muy bien, que ese deporte competitivo tampoco, o sea, hay algunos torneos, pero Juan Carlos Zafón me decía ya, cada grupo de colegios tiene su propio torneo, ni siquiera juegan entre sí. Y luego los clubs no trabajan con las divisiones de chicos. Hay un poquito de eso, pero yo sostengo lo siguiente. Si nosotros tuviésemos la educación física impartida, y estoy hablando de la primaria nacional, no de los colegios particulares que sí la tienen, nosotros tendríamos una mayor base. Sobre eso, ¿qué cosa viene después? A ver, Rosa María, mejor hablemos en pasado para proyectarnos al futuro, porque en el pasado hacíamos bien las cosas. En los 70 éramos campeones de todo, campeones sudamericanos de fútbol, íbamos a los mundiales de fútbol, en vóley sin duda, atletismo, teníamos atletas, por Dios, los aguatás. Los aguatás, no hombre, Acevedo perdió la medalla olímpica por una lesión en el último instante en México, ¿no es cierto? Carmela Bolívar, teníamos campeones bolivarianos, sudamericanos, en boxeo, en natación, dame el deporte que quieras, había. ¿Que fueron generación espontánea? No, señor, no fueron generación espontánea. Todos esos chicos, yo los he entrevistado a todos esos chicos, no exagero, el 80% de esos chicos hicieron su colegio en las grandes unidades escolares de Odría. ¿Qué tenían esas grandes unidades escolares? Infraestructura deportiva, o sea, había canchas, desayuno, ¿no es cierto? Y además, educación física, no, pero sobre todo lo que se llamaba en ese entonces monitores deportivos, que no eran otra cosa que entrenadores. ¿Qué entrenadores? Ex-cracks. O sea, los chicos miraban y decían, papá, me está enseñando fútbol Prisco Alcalde. Y el papá decía, ¿Prisco Alcalde? Te cuento la historia. Entonces entusiasmaba al muchacho. Entonces, claro, con todo eso, después venían los campeonatos interescolares, pero eran señales campeonatos. Ahora queremos comenzar al revés. Entonces, el ministerio organiza los campeonatos escolares. Pero si no hay toda la base anterior, que de haber trabajado, entrenado, alimentado, ¿qué campeonato es ese? No me sirve para nada. Y terminamos entonces con el engañamuchacho de las academias, ¿no es cierto? Porque, claro, yo reconozco que tratan de cubrir un vacío, pero ese no es, allí no estamos acudiendo a la gran masa en donde vamos a encontrar cantidad y calidad, sino los chicos que se acercan a la academia para hacer campeonatos en donde la academia, que tiene todos los recursos, se enfrenta a otro equipo de 11 amigos, le gana 15-0 y creen que están consiguiendo cracks. Y el siguiente partido ganan 11-0 y ya se la creyeron. El siguiente ganaron 17-0 y ya está, van a Europa. Y no es verdad, llega el momento en que esos chicos, por casualidad alguno de ellos llegó a la selección, y vemos lo que estamos viendo ahora. Y luego tienes encima un sistema de clubes muy malo. No, y encima el sistema de clubes muy malos a los que se les... Para tratar de cubrir esto, entonces tratamos de que las divisiones inferiores de los clubes funcionen, lo cual no es cierto. No es cierto, cuando no funciona, no tienen plata, no tienen nada. No fue cierto nunca. En los 70, esa playa de cracks que tuvimos, se hicieron en los colegios, en los interescolares. Llegaron a las divisiones inferiores de sus clubes a los 16 años, ya en edad de comenzar en la primera. Y hay que decir, lo mismo del vóley. El Colegio Divino Maestro... Pero por Dios, y el Gertrudis Hans, ¿no es cierto? Porque fue toda una generación en donde dijeron, bueno, ¿qué hacemos con estas chicas que tienen condiciones? Vamos a educarlas, le damos la base, le damos la formación al colegio. Internas en el colegio, buena educación, buena alimentación, al trabajar todo el día. ¿Y cuáles eran esos entrenamientos que en fútbol tampoco se hace? Ya hablando de deporte. Fundamentos. Fundamentos. En fútbol ese tener fundamentos, no. Entonces, claro, a la hora de patear, yo siempre decía, patea 50 veces el arco, y cuando venga la patada en serio, habrá más posibilidades que vaya al arco. Claro, ¿no? ¿No es cierto? O sea, pero es lógico. Y tú dices, no, así no es. ¿Cómo que así no es? Anda, mira un entrenamiento de vóley. ¿Qué entrenan las chicas? Fundamentos. Matan, sacan. Y ya son subcampeonas olímpicas. ¿Y qué hacen entrenamiento? Siguen, dale. Saltan. No hay que descubrir la pólvora. Bueno, vamos a dejar el fútbol acá porque es triste, pues, al final. Además, ¿sabes qué me pasa a mí con el fútbol?
¿Tú te acuerdas los finales de Alan García? ¿No? Del primer gobierno. ¿Ya? Salían 10 economistas hablando con Hitler, eran todos muy serios, ¿no? Y todos sabían lo que había que hacer. Y lo que decían que había que hacer era lo que había que hacer, y fue lo que finalmente se tuvo que hacer. En un momento probablemente posterior y más difícil. Entonces, en esto es como si todos supieran qué es lo que hay que hacer. Y no se hace. Y no se hace. Es una cosa desesperante. Es la misma vaina que con Alan García. En la situación económica en la que estábamos en el año 89, ¿no? ¿Quién tiene que hacerlo? El gobierno. Esto de verdad, el gobierno. Pero eso sí, o sea, educación física ahora, sí. Después de años de ejercicio de periodista, ahora en el Congreso, con ilusión, tratando de hacer las cosas, no, en el Congreso no se puede. Es el gobierno. Es el Ejecutivo, claro. Es el Ejecutivo. Es el presidente de la República quien tiene que tener la voluntad política para decir, hágase. Pero no frente a una cámara, porque ya lo hizo Humala. Ya dijo, señora ministra, yo quiero que haya educación física porque yo hice educación física cuando era chico. Chocolate por la noticia. No, necesitamos voluntad política en serio, de un líder en serio que diga, mi país necesita esto. Hay que hacerlo, hágase. No, además, no hágase. Lo estamos haciendo. Ya aprobé el decreto supremo, acá está la plata. Mañana se abren 6.000 plazas para el profesor de educación física. Claro. Que además ya no están estudiando los maestros. Ese es otro tema. ¿De dónde los vamos a sacar? Es progresivo. Tenemos 3 facultades de educación física en el país, 3, que no se van a dar abasto. San Marcos, la Villarreal y la Cantuta, que además esos chicos estudian en condiciones heroicas. Heroicas, así es. Así es. Ahora, todavía hay viejos profesores de educación física, se puede suplir. Maravillosos. Yo te pongo un solo ejemplo con lo mucho que quiero a mis profesores, a todos, y que ninguno se ofenda. Del que guardo más lindos recuerdos es mi profesor de educación física. Pero no por su tarea sino por su tarea educadora. Claro. A través del deporte se enseña, se forma, el niño aprende jugando. Claro. Es la mejor manera. Así es. Bueno, hablemos del PPC un poquito también. ¿Van a presentar candidatos ahora en estas elecciones complementarias en noviembre? Ya está, sí. Ya está. Ya está la lista. Ya está la lista. ¿Conocidos? ¿No conocidos? ¿De todo? No, pero es un momento para decirle a la población, miren. Estamos en la elección a la vuelta de la esquina. Sí, cuando hemos presentado candidaturas al Congreso, alguno dijo, oiga, este no es conocido. Por poner un ejemplo de alguien no conocido, Marisol Perestello, se hizo conocida en la campaña, candidata a la vicepresidencia de la República. Dime si Marisol, si no es la mejor congresista, pega en el palo, o sea, está entre las 10 primeras. Sí, claro. ¿Correcto? Los regidores del PPC, todos desconocidos, ¿quiénes serán? ¿Quién es este Valenzuela? ¿Quién es este Villena? ¿Quién es este Pomar? Ahí están, los mejor que tiene la Municipalidad de Lima. Pablo Secada. Sí, puedo seguir citando nombres, he citado algunos, por Dios, puedo hablarte desde Galarreta hasta Mónica Sarabia, todos los no. Van a presentar lista. Vamos a presentar una lista y yo le pido a la población, no va a encontrar nombres conocidos, más allá de, está Jaime Sea, que ha sido alcalde de Villa Salvador, está Alfredo Lozada, que acaba de ser electo, de estos que entraron de accesitarios, que decían, ¿quién es Alfredo Lozada? En 2 meses creo que se ha distinguido Alfredo rápido, nada más. Esos son los chicos que el PPC forma y que saca, son las generaciones que el PPC saca. ¿Y para el próximo año? Fe. Lo que le pido a la gente, pero comencemos por este año. Porque está la vuelta de la esquina. Comencemos con eso primero. Hay que ir a votar en noviembre. Lima, ya que tenemos que ir a votar, Lima merece un último año en paz y con un mínimo de eficiencia. ¿Ustedes le garantizan paz a Eso le garantizamos paz a Lima y un mínimo de eficiencia para terminar el año. Con esos regidores, que estoy seguro, de lejos y con distancia son mejores que los que presenten las otras listas. Y Susana Villarán va a terminar en paz. Y lo hemos probado un montón. Sí, no la han boicoteado, al contrario, lo han apoyado, que es una cosa bien importante. Ahora, para el próximo año, elecciones municipales, va Castañeda. Sí. ¿Va a ser su socio nuevamente? No. De ninguna manera. No lo sé, yo no tengo una bola de cristal, pero si tengo que decirte mi propia voluntad y lo que más o menos siento de los amigos del partido, no veo cómo. No hay forma. No veo cómo. Ha sido una persona que se ha portado muy mal una y otra vez. Ahora último, nada más, con este último tema de la elección de la mesa directiva del Congreso. Sí. Eso fue ya, y como yo le decía a Javier, o sea, va Javier Bedoya donde Castañeda le da su palabra y al día siguiente le dice, no, siempre no, ya no te vamos a apoyar. Entonces... No tiene palabra política. Claro, con un hombre así. Yo sé que el otro día me crucificaron por exigir que la palabra se respete. ¿No? ¡La barbaridad! ¿Cómo puede exigirle a la ministra? Para mí sí, perdóname, yo crecí en esa escuela de mi casa, mi palabra se respeta. Pero por eso no hay que darla. En la casa, en la política o en donde sea. Por eso es que no hay que darla si no estás dispuesto a cumplirla. Exactamente. Totalmente de acuerdo, pero yo cuando la doy estoy dispuesto a cumplirla y cuando la recibo exijo que se cumpla. Claro, lógico, pero no hay que darla, pues por eso hay que decirle a los políticos, mira, tu palabra es lo único que tienes, entonces no le estés regalando
Decir, no, señor, yo con reservas, todavía no te puedo dar mi Totalmente palabra. de acuerdo. Pero bueno, en el caso concreto de Castañeda, pues digo, la última de Castañeda fue esta. Javier Bedoya debió haber sido presidente del Congreso. Hoy tendríamos un Congreso de lujo, no sé, no, bueno, digamos, hoy tendríamos una dirección de lujo en el Congreso de la República, una dirección de lujo con Javier, no tengo duda. Teníamos los votos cuando Castañeda comprometió su voto y al día siguiente mandó el mensaje que ya no lo comprometía. Entonces, ¿cómo puedes confiar en una persona así? Es una persona que se ha empecinado como gran trabajo político estos 2 años en manejar la Comisión de Fiscalización. No, para que investiguen comunicadores. Lo ha hecho con gran éxito porque todo el mundo se ha callado, ha pasado piola, la prensa casi no ha dicho nada, ¿no es cierto? Y se ha hablado de otros temas. Pero la verdad es que han mantenido a fuego la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que no se vea comunicore. Entonces, que para todos, me imagino para usted también, ahí hay algo bien raro, ¿no? Hay algo raro, claro. O sea, con toda razón, si ahora hablamos de Alan García y de que hay cosas raras a propósito de lo que encontró la media comisión, si se hubiera hecho el mismo trabajo en el caso Comunicor y Castañeda, algo salía. Entonces, ¿algo? Pucha, pero ¿me entiendes? Claro. Entonces... No, o sea, lo único que ha hecho este señor durante 2 años es tratar de que no lo juzguen. Nada más. Nada más, en el Poder Judicial. Y que juzguen a todos los otros, ¿eh? Pero esa no. ha sido toda su tarea y a cambio de eso ha comprometido sus votos, ha vendido sus votos en el Congreso. Te pongo un solo ejemplo para que se conozca la historia. Cuando comenzó este quinquenio y se reparten las comisiones, que no es una mala palabra repartir, dicho de paso, podemos hablar de eso, pero por Dios, o sea, es la única manera de organizarnos, ¿no es cierto? Esta comisión la manejas tú y esta yo. Hubo 3 comisiones que se hizo el pacto de que serían rotativas. Economía, descentralización y fiscalización. Perfecto. Comenzamos de esta manera, fiscalización, entonces Solidaridad saltó fiscalización yo. Claro. Ya, total, 1 año, de acuerdo. Economía, PPC y los toledistas, descentralización. Así quedó inicialmente la cosa, perfecto. Al siguiente año rotamos. Ya. Cuando llegó ese siguiente año, debíamos darle economía a Perú Posible, cosa que ocurrió. Ya. Perú Posible debía darle descentralización a Solidaridad y Solidaridad debía darnos a nosotros fiscalización. Solidaridad dijo no. Y cuando exigimos que se cumpla el pacto, de repente de la mesa directiva y el humanismo dijeron, no importa, déjalo así nomás. Pero ¿cómo? La palabra, el pacto, no, Solidaridad se queda con fiscalización. Y claro, y los humanistas cerraron ese arreglo, por eso te digo, cerraron el cambio, claro. Solidaridad con la mayoría ha trabajado de la mano desde el comienzo del quinquenio, vendiendo votos sin duda. Claro, y la participación de Luna en esa mesa directiva tiene mucho que ver. Comunicore nos va a salir carísimo en materia congresal, Dios mío, qué horror. Pero es lo que se ha visto en el Congreso, pues hay que decir las cosas, ¿no? Hay que decir la verdad. ¿Sí? Bueno, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el señor congresista Alberto Bengolea, vino a hablar del PPC y terminamos hablando de fútbol. Qué pena, otro día hablamos de PPC en todo caso. Pero hemos hablado muy bien. ¿Qué más hay en el PPC? ¿Hay congreso? Mucho, hay un futuro enorme en el PPC. Pero están quedándose poquitos en el congreso. La próxima vez hagan una lista solo de ustedes, ¿ya? Javier Bedoya, Lucho Galarreta, Juan Carlos Seguren, Marisol Perestello, perdón. Son buenos, yo no dudo. La gente habla del Congreso y yo me paro, déjame lo digo con la mayor humildad, me paro, miro el Congreso de la República y me siento tan bien cuando miro a mi costado, yo miro así, ahí está Lucho Galarreta, miro acá, Marisol. Volteo, estoy con Javier y estoy en el sitio perfecto, ese es el sitio. Claro. O sea, esos congresistas, yo me excluyo, yo fuera yo, Alberto me dando cuenta. Los demás, estos 5 congresistas del PPC, sin dudas están en el top 10 del Congreso, para usar un término deportivo. Claro, ¿no pero el problema es que... Si no somos más, es porque la gente no votó por nosotros. Entonces yo les pido, por favor, voten por nosotros. Se les han ido, pues, ¿no? ¿Quién se ha ido? Algunos a la corte y bueno, ok, ya, listo, que nunca estuvieron en realidad, pero ya. Pero por eso voten por nosotros. La relación estaba un poquito deteriorada, digamos. Más que un poquito, mucho. Por eso es que cuando fue la elección del PPC, el PPC con sabiduría no eligió a Lourdes Alcorta. Claro. Lourdes entró por una invitación del PPK. Claro, pero si vas a pedirnos cuentas como partido, nosotros damos cuenta como partido de lo que como partido hacemos, ¿no es cierto? Y lo que podemos decir es a quienes postulamos, por esas personas respondemos, y de quienes no postulamos, por esas personas no podemos responder. Más allá de las relaciones personales y amicales, que yo siempre espero sean las mejores. Gracias, Alberto. A ti las gracias. Y ya saben, en noviembre tenemos elecciones. Nadie sabe, acá todo Lima tiene que ir a votar. Qué pesado. Qué mal, ¿no? Qué vaina. Por eso es que nosotros dijimos con toda firmeza, no. Bueno, ahora viene el autor de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, está viniendo. Pero bueno, ahí hay quien quiere hacerse famoso. Claro. ¿No es cierto? Entonces siguen las revocatorias. ¿Para quién revocar congresistas? Y la gente, bueno, en buena hora, que haga lo que le parezca, ¿no es cierto? Está bien, vamos a ver. Muy bien, gracias Alberto Bengolea. Vamos a una pausa y rezamos con la revocatoria a los congresistas.